¿Qué onda? El día de hoy en la sección de Al Laboratorio me van a acompañar al Laboratorio de Difracción de Rayos X del Instituto de Química de la UNAM y vamos a aprender para qué se utiliza esta técnica, la difracción de rayos X de monocristal, cómo es que funciona y pues echarle un ojo a todo el equipo que se utiliza para esto. Aquí podemos ver las distintas pinzas que se utilizan. Algunas de ellas son para detener justamente nuestro monocristal, algunas otras de ellas son el haz de rayos X. Ahora bien, también es sumamente importante que contemos con un detector, pues este va a ser la herramienta que nos permita traducir el difractómetro. El equipo cuenta con varias instalación eléctrica bastante también especializada, pues este es un equipo que consume mucha electricidad. Aquí estamos viendo un equipo de una marca distinta, que pues las piezas en general son similares. Ese pequeño brazo robótico que vemos allá abajo se llama rotor. Es importante que mientras estamos obteniendo la información de nuestro cristal obtengamos de distintos ángulos, porque eso nos va a dar mucho más información acerca de cómo podemos interpretar el patrón de difracción y cómo podemos llegar a la estructura correcta. Y pues bueno, estos equipos aquí están con toda su instalación eléctrica y todas las especificaciones que llevan todos y cada uno de ellos. En el laboratorio también se cuenta con la cámara de computadoras, que es donde se interpreta la información que se está obteniendo del patrón de difracción, y pues el uso de diversas herramientas para estar completamente seguros que estamos colocando bien el cristal sobre el rotor y cómo podemos nosotros también pegar ese cristal al rotor para empezar la colección de los datos. Y ahora sí, habiendo visto todo el equipo, vamos a entrar a la teoría de por qué funciona esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu tío Chavita, soy estudiante de la maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química de la UNAM y hoy vamos a ver en esta entrega la parte de la teoría que tiene que ver con la difracción de rayos X de monocristal. Bueno, y ahora que en general hemos conocido las partes del instrumental y de los laboratorios, de los equipos, de por qué hacen que funcione esto, es importante que nos preguntemos por qué necesitaríamos o por qué queremos obtener la difracción de rayos X de algún cristal. Bien, si nosotros tenemos un cristal, tan importante es en la química y en la ciencia de materiales saber cómo se llega a ese material final, a saber específica y particularmente cuál es su estructura, sus átomos, dónde están ordenados, quiénes están enlazándose con quiénes. Y esa información súper mega valiosa la podemos obtener a partir de este experimento, en donde tenemos primero nuestro cristal, nuestro patrón de difracción, nuestro mapa de densidad electrónica y después ya podemos dar con nuestro modelo atómico. Y ahora bien, entonces la cristalografía de rayos X es un experimento que utilizado en el análisis de materiales basados en el fenómeno de la difracción de rayos X por un sólido cristalino. Los rayos X son difractados por los electrones que rodean a los átomos por ser más o menos de una longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio del átomo. Estos rayos X que son difractados pueden tener ciertas interacciones que contienen información sobre la posición, el tipo de átomos que se van encontrando en su camino, y los cristales, gracias a su estructura periódica, es decir, repetitiva una de la otra, nos pueden dar información acerca de todo esto. ¿Qué átomos hay en mi cristal? ¿Cuál es su ordenamiento? ¿Cuál es exactamente su posición? Etcétera. Ahora bien, ya que hemos hablado de todo esto, pues vamos a decir qué onda con los cristales. Un cristal está formado por la repetición periódica de moléculas en 3 dimensiones. El cristal se puede representar matemáticamente como una red entonces de 3 dimensiones, llamada red de Bravais, en la que todas las intersecciones o nodos son idénticas. Nosotros podemos ver entonces una red o un cristal como la repetición periódica de átomos. Ahora bien, estas definiciones y estas celdas las podemos definir por sus longitudes y por sus lados y la dirección que tengan sobre los 3 ejes espaciales y sus ángulos. Y entonces podríamos nosotros ubicar cualquier punto en ese cristal con un sistema de coordenadas que represente justamente a ese cristal. Y pues bueno, entonces ya que hemos visto esto, que un cristal es el ordenamiento periódico de ciertas moléculas o cierto tipo de átomos y que se pueden encontrar a través de sus coordenadas y de sus ángulos, el objetivo de los experimentos de difracción de rayos X es averiguar
en cuáles son las coordenadas en particulares de cada uno de estos átomos. Y para poder lograrlo es necesario, en primer lugar, determinar la relación entre la red cristalina y la geometría del patrón de difracción, y en segundo lugar, obtener las posiciones de los átomos a partir de las intensidades de la difracción. Ok. Ahora bien, ¿qué son los rayos X? Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que va de unas longitudes de onda bastante específicas y suelen ser lo suficientemente energéticas como para hacerlas incidir nosotros dentro de los cristales y que la difracción con esos cristales nos dé un patrón y a partir de ese patrón nosotros podamos interpretar. El fenómeno de difracción cristalina tiene origen en la dispersión elástica, o muchas veces lo podemos encontrar nosotros como scattering, de un haz de rayos X por los átomos en su cristal. En este tipo de interacción lo que sucede es que el electrón desvía los rayos X incididos en él y toman exactamente la misma trayectoria que un rayo de luz visible reflejado en el espejo. Es decir, los rayos dispersados emergen en un ángulo de 2 veces el teta o 2 veces el ángulo con respecto a la dirección de los rayos incidentes. La dispersión elástica por un grupo de átomos en una dirección dada se puede cuantificar con una cantidad conocida como su factor de estructura, que es igual a la suma de los rayos reflejados por cada átomo que interactúan con sus rayos incidentes. Ahora bien, bueno, estas leyes de cómo nosotros estamos hablando de que si difractan o si se dispersan, etcétera, se pueden embeber en algo que nosotros conocemos como la ley de Bragg. Para llegar a esto tenemos que asumir que existen dos formas en las que las ondas se pueden llegar a sumar. Se pueden sumar desde una interferencia destructiva, es decir, que se encuentren totalmente desfasadas las ondas y su suma realmente esté cancelando las ondas, algo que no queremos nosotros en estos experimentos, o se pueden sumar de forma constructiva, es decir, que sus ondas estén justamente en fase y a partir de dos ondas pequeñas tengamos una onda todavía más grande. Ahora, entendiendo esto, la ley de Bragg es entonces... La ley de Bragg la podemos escribir de forma matemática y justamente todas las partes de esta ecuación significan la distancia a la que se encuentran todos y cada uno de esos átomos, y 2 veces teta tiene que ser la condición para que nosotros encontremos una difracción. Es decir, nosotros vamos a estar haciendo incidir un haz de rayos X sobre nuestra muestra, pero no todos los rayos X que nosotros hagamos incidir los vamos a ver difractados o reflejados. Esa es una condición súper mega importante para que nosotros podamos llegar a determinar cuál es la estructura de nuestro cristal. Únicamente vamos a ver nosotros difractados los rayos X que cumplan con la ley de Bragg. Y en ese caso que se cumpla con la ley de Bragg, es entonces que nuestro detector va a poder estar captando la información y estar colectándola para después tener nuestra base de datos con toda esa información y poder continuar con su análisis. Ahora bien, lo que nosotros hemos estado mencionando mucho como un patrón de difracción es justamente la huella que va a ir quedando en nuestro detector. Hacemos incidir un rayo, choca con nuestra muestra, ese rayo se difracta y choca en algún punto de nuestro detector. Eso va a ir llenando de puntos, de pequeños puntos a nuestro detector en distintos lados. Esos puntos que se van llenando en el patrón de difracción, esta colección de puntos que nosotros acabamos de obtener es justamente lo que nosotros llamamos patrón de difracción. Esos puntos que nosotros encontramos dentro del patrón de difracción los solemos llamar reflexiones. Y es a partir de todos los puntos que nosotros hemos colectado en el patrón de difracción que nosotros, como ya sabemos que esos puntos están cumpliendo con una regla y tienen que cumplir también con una simetría, podemos deducir entonces el tamaño, qué átomos son, a qué distancia están y particularmente podríamos deducir su forma cristalina. Es decir, absolutamente toda la información acerca de las distancias, ángulos en que se encuentran los átomos. Ahora bien, hay que entender una cosa importante de los cristales. Los cristales están ordenados también de forma periódica. Cloro, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio. Hay que entender nosotros lo siguiente.
en un primer plano en donde podamos nosotros alcanzar esta red, se van a encontrar ese mismo número de átomos en esa misma disposición. En un segundo plano o en un segundo piso, como lo queramos ver, se va a encontrar exactamente lo mismo. En un tercer plano se va a encontrar exactamente lo mismo, y en un cuarto plano exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto comprende una familia de planos que son exactamente iguales y que tienen exactamente la misma distancia de todos y cada uno de ellos. Para nosotros poder identificar todo ese tipo de planos, utilizamos algo que nosotros llamamos índices de Miller. Los índices de Miller se identifican a través de los números H, K y L, y justamente representan toda una familia de planos en las cuales se pueden llevar a cabo esas reflexiones. Ahora bien, si nosotros conocemos ya en el detector y en nuestros patrones de difracción esas reflexiones, esos puntos, y nosotros también podemos llegar a construir de alguna forma matemática algo que nosotros llamamos la red recíproca. La red recíproca se consigue a través de hacer una función matemática llamada transformada de Fourier a la red cristalina. Ahora bien, estas matemáticas nos ayudan a facilitar la representación de los planos de la reflexión y la visualización en la relación entre la orientación del cristal y el patrón de difracción. Es una cosa bastante importante. Las coordenadas en cada uno de los puntos de la red recíproca coinciden con los índices de Miller. Es decir, cada punto en la red recíproca representa una familia de planos de Miller en el espacio de la red cristalina. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno de los puntos que nosotros estábamos llamando reflexiones en nuestro patrón de difracción, al hacer después nosotros la transformada de Fourier de estos elementos, vamos a conocer ahora los índices de Miller. Si los índices de Miller me estaban hablando acerca de los planos en donde yo puedo encontrar a los átomos, entonces yo ya la hice. Si encuentro esos planos, si encuentro esos índices, puedo encontrar justamente la estructura de mi cristal, y es allí en donde yo puedo decir particularmente de qué está hecho mi cristal, con qué átomos está hecho mi cristal, y justamente después de aplicar las leyes de Bragg, puedo deducir también las distancias sobre ese cristal. Y pues bueno, hay muchas otra información acerca de todos estos experimentos. Hasta el momento hemos mencionado el ejemplo con cristales que nada más tienen dos átomos, por ejemplo cloro y sodio, y allí podría ser muy sencillo obtener la información acerca de todo lo que hemos comentado. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos cristales tan sencillos, tenemos de muchos otros átomos o que tienen composiciones más complejas. Si se quisiera analizar esto, podemos utilizar varias cosas. Una, ir rotando nuestro cristal como nosotros estábamos mencionando, tomar una muestra en esta posición, tomar una muestra en esta posición, tomar muestra en esta otra posición. Si hacemos eso, estamos colectando mucho más información y tendríamos también que echar mano de otras herramientas que nos pueden llegar a facilitar la vida. Si este fuera el caso, tendríamos que echar mano de algo que nosotros llamamos la esfera de Ewald. La esfera de Ewald es justamente una representación igual que nos ayudamos de las matemáticas para descubrir cómo contribuyen en la difracción en una dirección dada y determinar la relación que existe entre la orientación del cristal y el patrón de difracción. Es decir, si yo tomé una imagen de este lado, esta construcción matemática me va a ayudar a detectar cuál es el mismo plano de este lado, o el mismo plano de este lado, o el mismo plano de este lado. La ventaja que yo sepa en tres posiciones distintas cuáles son los planos es que me van a estar ya dando mucho más información, y algo que podría no haber visto claramente con una única adquisición de información, lo puedo ver mucho más claramente con 2, 3 o más adquisiciones de información. Las aplicaciones de este tipo de técnicas son muchísimas. También existen, como hemos visto, muchas ventajas que nos pueden ayudar a determinar la estructura de un cristal, la estructura de algún tipo de material, y también, pues como todo, existen sus desventajas. Ahora bien, hemos hablado en muchas ocasiones acerca de cuáles son todos sus usos, de hecho para los desarrolladores de estas técnicas se han entregado en repetidas ocasiones premios Nobel por haber avanzado en este tipo de técnicas.
pero también existen sus limitaciones. Algunas de ellas, de las limitaciones, consisten en que solo se puede aplicar a sustancias que son susceptibles de formar cristales. Y aunque las técnicas cristalográficas pueden utilizarse también para determinar la estructura de otros materiales con periodicidad espacial, como fibras helicoidales, es decir, del ADN, algunos tipos de virus, etcétera, y a lo mejor hasta de cuasicristales, resulta imposible, por ejemplo, estudiar gases, líquidos, sólidos desordenados por este método. Además de que la obtención de cristales no es siempre suficiente para obtener la estructura de interés. Las moléculas de tamaño grande, por ejemplo, suelen ser casos difíciles. Y una de las dificultades, en principio muy grandes, es que se tienen que obtener cristales grandes y además monocristales. Eso quiere decir que nuestra capacidad de síntesis tiene que ser lo suficiente para crear lo más similar a lo que podamos pensar que es un cristal casi perfecto y de buen tamaño. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio es bastante complicado obtener ese tipo de cristales. Que vimos que esta técnica es bastante poderosa y de que lo que se puede llegar a lograr, también estamos hablando nosotros de sus limitaciones. La verdad es que no existe una técnica totalmente poderosa que te va a dar toda la información acerca de tu estructura o te va a resolver todo el problema, pero sí depende de la intuición de cada quien saber, por ejemplo, si yo mi muestra lo mando a difracción de rayos X, a resonancia magnética nuclear, etcétera, dependiendo de lo que yo quiera encontrar. Y claro, también siéndote muy sincero con las muestras que tú llegas a tener en el laboratorio, si sirven para ello o no sirven para ello. De hecho, pues particularmente también es cosa que lo hables con los técnicos encargados y ellos mismos te puedan decir si has encontrado un cristal lo suficientemente grande para hacer esto o no hacerlo, y mejor recurrir a otros tipos de técnicas. Poco a poco iremos hablando justamente de todas estas técnicas. Hablamos de las ventajas, desventajas, limitaciones, mostramos el equipo y mostramos un poco de la teoría que hay detrás. Entonces, si te gusta, quédate, suscríbete, comenta y comparte. Estás en Todos Juntos Aprendiendo. Yo soy tu tío Chavita y pues muchas gracias por acompañarnos.